Buenas tardes compañeros, buenas tardes profesora. En esta oportunidad nuestro grupo les va a hablar sobre la tesis que nos tocó analizar, la cual titula Estudio del costo-efectividad de dos esquemas terapéuticos FOLFOX6 y DSF en el tratamiento de neoplasia maligna gástrica en pacientes del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo de Arequipa. Bueno, daremos una explicación de toda la primera parte de esta tesis. Y como primer punto hablaremos del resumen. La neoplasia maligna gástrica avanzada, conocida como cáncer gástrico avanzado, es un tipo de cáncer muy frecuente. Y esta enfermedad tiene esquemas terapéuticos de primera línea no establecidos y muy costosos. Es por eso que el objetivo de este trabajo es realizar un análisis costo-efectividad para determinar un esquema terapéutico más eficaz y menos costoso. Para este estudio farmacoeconómico, analizaron dos esquemas terapéuticos en 54 pacientes, de los cuales el 48% tuvieron el tratamiento DSF con una efectividad, según los criterios RECIT, de un 19% y según Rollback, con un costo menor de 32.198.000 soles. Por otro lado, el 52% de los pacientes tuvieron el tratamiento FOLFOX6, el cual presentó una efectividad según los criterios RECIT de un 11% y según Rollback con un costo mayor de 76.256 soles. Es por eso que gracias a los análisis costo-efectividad incremental llegaron a la conclusión de que el esquema quimioterapéutico DCF es el mejor esquema costo-efectivo. Y como segundo punto hablaremos de la hipótesis. Bueno, la hipótesis de esta tesis se pregunta eh, si la aplicación del estudio de costo-efectividad de dos esquemas terapéuticos, FOLFOX6 y DSF, podría producir un impacto positivo en el tratamiento de neoplasia maligna gástrica en pacientes del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo de Arequipa. Como tercer punto, hablaremos de los objetivos. El objetivo general fue analizar el costo-efectividad de los dos esquemas terapéuticos, el FOLFOX6 y el DSF. Y los objetivos específicos fueron determinar el costo de los dos esquemas quimioterapéuticos, determinar la efectividad de los dos esquemas quimioterapéuticos, determinar el mejor esquema costo-efectivo, determinar el costo-efectividad medio y el costo-efectividad incremental, y realizar el análisis de sensibilidad de los dos esquemas quimioterapéuticos. Eh, como, como cuarto punto hablaremos de lo que es el marco teórico. Comenzaremos hablando de la farmacoeconomía. Esta rama de la farmacia utiliza dos metodologías, las ciencias sociales y las ciencias básicas, y valora las alternativas de la terapia farmacológica y los servicios de atención de salud. La farmacología tiene cinco objetivos. El primero es valorar el impacto económico para la prevención, diagnóstico y tratamiento de eventos clínicos de interés. El segundo es estudiar el comportamiento económico del sector salud. El tercero es aplicar el análisis económico para determinar cuál de las alternativas para diferentes tratamientos es la correcta. El cuarto es identificar los factores que influencian el uso de recursos para la atención de la salud. Y el quinto es generar respuestas a los cambios en costos para el proveedor y para el usuario de bienes y servicios. En conclusión, la farmacoeconomía es un análisis teórico práctico para determinar científicamente la elección de un tratamiento donde se consiga el mayor beneficio con un mínimo de recursos. Ahora les hablaré sobre los tipos de evaluaciones económicas. Tenemos las evaluaciones económicas parciales y las completas. En el caso de las evaluaciones económicas parciales, solo se estudia una alternativa económica y se cree que no carecen de valor y ayudan a entender costos y beneficios. En estas evaluaciones se escoge entre los efectos sobre la salud, la efectividad, que se refieren a los estudios que solo analizan efectividad salubre, y los efectos sobre los recursos, los costos, que se refieren a los estudios que solo analizan los costos de las alternativas. Y estos son exámenes parciales porque se enfocan en un solo análisis. En cuanto a las evaluaciones económicas completas, evalúan dos variables, los costos y la efectividad, midiendo la efectividad, el beneficio y la utilidad. Y estos son de cuatro tipos.
Como primer tipo tenemos el análisis de minimización de costos. Aquí se compara dos alternativas de tratamiento en las que los efectos sobre la salud determinados por eficacia o efectividad son los mismos. La única diferencia es el costo entre las alternativas. Y a pesar de que los efectos de la salud no son investigados a profundidad, este tipo de evaluación es de tipo completa. Como segundo tipo está el análisis de costo-efectividad. Aquí se comparan las dos variables efectividad y costos de dos o más opciones. Los costos serán valorados en unidades monetarias y los efectos sobre la salud en unidades naturales de efectividad. Hay una única condición que ambos tratamientos se midan con la misma unidad de efectividad, como años de vida, disminución de presión, reacciones adversas y porcentaje de respuesta. Como tercer tipo tenemos el análisis de costo-utilidad. Aquí se comparan diferentes alternativas donde se realiza un análisis similar al de costo-efectividad, con la diferencia que la efectividad se ajusta a la calidad de vida y los costos sobre la salud serán valorados en unidades monetarias, al igual que en todas las evaluaciones económicas. Y como último tipo tenemos el análisis de costo-beneficio. Esta es una evaluación económica completa donde los efectos sobre la salud y los efectos sobre los recursos serán medidos en unidades monetarias y puede usarse para dos fines: comparar costos y los beneficios totales o para comparar los costos y beneficios adicionales al tratamiento. Generalmente se usa para comparar un tratamiento convencional con el de un tratamiento modificado. Ok, ahora pasaremos a hablar de las etapas de la evaluación farmacoeconómica. Para esto es necesario realizar en orden estas etapas para realizar una evaluación económica fiable. Como primera etapa tenemos la formulación de la pregunta, la determinación de la perspectiva, población y horizonte temporal. La formulación de la pregunta se da para determinar las variables y al final del estudio se tiene que responder la pregunta. La perspectiva o punto de vista desde la cual se realiza la evaluación económica. Las más frecuentes son hospital, sistemas sanitarios y la población. La determinación de la población se hace en referencia al estudio, valores de efectos y probabilidades. La determinación del horizonte temporal es el periodo durante el cual se van a valorar los efectos sobre la salud y los costos de las alternativas. Como segunda etapa tenemos la elección de alternativas de tratamiento a comparar usando el árbol de decisión. En la elección de alternativas de tratamiento se debe comparar todas las opciones o las más utilizadas en la actualidad. El árbol de decisión es un modelo de predicción cuyo objetivo es el aprendizaje inductivo a partir de observaciones y construcciones lógicas. Se presenta por un conjunto de nodos, hojas y ramas. Aquí también podemos ver el modelo de Markov, el cual es un modelo económico sanitario en donde un paciente va a padecer algún estado de salud o enfermedad, el cual va a variar dentro del horizonte temporal, pero no estará en dos estados al mismo tiempo. Como tercera etapa tenemos los efectos sobre los recursos y costos. Estos serán los recursos consumidos comparando ambas alternativas, y para incorporarlo debemos de identificar, cuantificar y convertir estos recursos en cuestión. Estos efectos estarán divididos en cinco tipos. Aquellos que son costos directos médicos, los cuales son considerados servicios sanitarios del tratamiento de enfermedades, y se les considera aquellos como medicamentos, nutrición, los honorarios profesionales y el manejo de efectos adversos. Como siguiente tipo tenemos los costos directos no médicos. Estos son servicios asumidos por el paciente y se les considera a todos aquellos cuidadores de gente postrada o incapaces físicos. Los de tipo costo indirecto son las pérdidas monetarias por pérdida laboral del paciente. Los costos intangibles son aquellos no cuantificables monetariamente y se les considera pérdida de bienestar, el dolor, el sufrimiento, entre otros. Y los costos futuros, los cuales son aquellos relacionados con el aumento de la expectativa de vida. Como cuarta etapa tenemos los efectos sobre la salud. Estos estarán clasificados por el tipo de evaluación que se realice, llegando a dividirse en días de hospitalización evitados, vidas salvadas, años de vida salvados, años de vida salvados,
y complicaciones evitadas. Como quinta etapa tenemos los análisis de los resultados. Estos se hacen luego de obtener, valorar y ajustar los resultados sobre salud y recursos. Estos análisis estarán divididos en tres tipos. Los que son de tipo análisis costo-efectividad medio, los cuales serán las respuestas de las relaciones entre ambas opciones y se calcularán por medio de la siguiente fórmula. Bueno, ahí podemos observar la relación que existe entre el costo del medicamento A entre la efectividad de este mismo medicamento. El siguiente tipo es el análisis costo-efectividad incremental, el cual se obtiene dividiendo la diferencia de costos por la diferencia de efectividad. Este análisis también se calculará con una fórmula, la cual variará del anterior. Bueno, como podemos ver, es literalmente lo que se describió anteriormente, es la diferencia entre el costo del medicamento A y del medicamento B, dividido entre la efectividad de ambos medicamentos. El siguiente tipo es el tipo de análisis de sensibilidad. Este será una técnica para observar cómo afecta la variación de parámetros en el resultado final. Este análisis estará clasificado por ser de tipo univariante, el cual solo modificará un solo parámetro. Los de tipo multivariante, en el cual se variará dos parámetros. Aquellos que sean de escenarios extremos, usando la comparación de efectos en el resultado. Y del tipo umbral, el cual será una identificación del límite de un parámetro que altere el resultado. Seguidamente continuaremos con los aspectos generales del cáncer gástrico, definiendo varios puntos conceptuales importantes. Para empezar, el término cáncer gástrico se refiere a los adenocarcinomas del estómago, que representan un 95% de los tumores malignos de este órgano. Algunos de estos aspectos son la epidemiología, la cual nos indica que esta enfermedad todavía es la causa de muerte más común por cáncer en todo el mundo. La incidencia es muy variable en todos los países. Por ejemplo, en Estados Unidos se presenta una mortalidad de 11.1, en Inglaterra de 22.1 y en Japón de 100.2 por 100.000 habitantes. A nivel mundial es la cuarta causa de casos nuevos de cáncer por año, según un reporte del año 2000, con 945.000 casos nuevos. Seguidamente, la etiología. Se ha demostrado que ciertas condiciones se asocian con un mayor riesgo de cáncer. La anemia perniciosa aumenta el riesgo de contraer cáncer gástrico. Trabajadores de minas de carbón, chacareros, trabajadores del caucho y aquellos que trabajan en procesamiento de madera son los que presentan gran incidencia. Fisiopatología. Como sabemos, cualquier defecto en la homeostasis celular puede ser el desencadenante de un tumor. La carcinogénesis. El cáncer es resultado de una pérdida de la regulación de los aspectos críticos de la función celular, como proliferación, diferenciación y apoptosis. El desarrollo de estas características anormales ocurre de manera progresiva. Inicio. Las células iniciadas sufren la exposición a agentes que introducen un cambio genético hereditario. Promoción. En esta fase, las células iniciadas se convierten en agentes que inducen su propia diseminación. Progresión. Describe el desarrollo progresivo de un mayor crecimiento local, invasión y metástasis de las células transformadas. Seguidamente tenemos los signos y síntomas. Uno de los principales problemas es la inespecificidad de los síntomas tempranos, el cual es una de las razones de la frecuencia del diagnóstico tardío. Se reconocen tres patrones clínicos usuales: insidioso, obstructivo y úlcera gástrica. Insidioso. Estos tumores son los que representan mayores dificultades diagnósticas debido a la inespecificidad de los síntomas iniciales. Obstructivo. Según la localización, ya sea en el cardias o en el píloro, va a depender de los síntomas que presente este paciente. En ambos casos, las manifestaciones clínicas son consecuencia de la obstrucción. Úlcera de estómago, llamada comúnmente como úlcera gástrica. Es una lesión de una zona de la mucosa del estómago. Se le denomina úlcera péptica cuando está en el estómago o en el duodeno. Seguidamente continuamos con el diagnóstico. La detección temprana de estos tumores depende de un alto índice de sospecha por parte de los médicos que atienden a estos pacientes por primera vez. Generalmente los exámenes de rutina sanguíneos son normales. La serie esófago gastroduodenal, SEGD, con doble contraste.
La exactitud de este examen es mayor al 80%, con falsos negativos menor al 20%. Por esta razón es considerado el método más recomendable para diagnosticar cáncer gástrico. Tomografía axial computarizada. Esta tiene una exactitud global del 90% para evaluar la enfermedad hepática, 60% para enfermedad ganglionar y 50% para enfermedad peritoneal. Ultrasonido endoscópico. Está siendo cada vez más usado para evaluar en el preoperatorio. Es más exacto que la tomografía axial computarizada en evaluar profundidad de invasión de tumor primario y metástasis a ganglios regionales, pero no es útil para evaluar metástasis distantes. Y por último, la laparoscopía se usa en pacientes donde no se sospecha metástasis y su exactitud es del 91,6%. Tratamiento. La cirugía es la única opción curativa. Solo 33% de los casos son resecables. Son 5 las metas de la cirugía: eliminar la totalidad del volumen tumoral, corregir la obstrucción, ya sea esofágica o pilórica, y menos frecuentemente del cuerpo gástrico. Obtener imágenes libres, eliminar ganglios linfáticos con potencial metastásico y colocar una yeyonostomía para apoyo nutricional. Prevención. Los efectos protectores de la dieta rica en vegetales, frutas, cítricos y fibras son contundentes. La ingesta adecuada de ácido ascórbico está asociada con un menor riesgo de carcinoma gástrico. Ha sido demostrado que el ácido ascórbico inhibe formación de compuestos N-nitroso y retrasa la progresión de clonas celulares transformadas. Seguidamente explicaré los criterios RECIST que mencionó mi compañero en la introducción. Para empezar, criterios RECIST se refiere a Response Evaluation Criteria in Solid Tumor, es decir, criterios de evaluación de respuesta en tumores sólidos. Son un conjunto de reglas que definen cuándo los pacientes con cáncer responden, están igual o han empeorado durante los tratamientos. Los criterios son los siguientes. La respuesta es evaluación de lesiones Diana. Seguidamente tenemos la respuesta completa, o RC, y la definición RECIST 1.1 nos informa que se trata de la desaparición de todas las lesiones Diana o adenopatías de menos de 10 de eje corto. RP o respuesta parcial. Disminución de al menos 30% en la suma de los diámetros mayores de las lesiones Diana con respecto a la obtenida en el estudio basal. PE, progresión de enfermedad. Aumento de al menos 20% en la suma de los diámetros de las lesiones Diana, tomando como referencia la menor suma obtenida durante el seguimiento, incluido el estudio basal si esta es la menor. La suma de los diámetros debe haber aumentado en al menos 5 milímetros. Aparición de una o más lesiones nuevas. EE o enfermedad estable. No cumple ninguno de los criterios anteriores. Evaluación de lesiones no Diana. RC o respuesta completa, que se define como la desaparición de lesiones no Diana y normalización de los marcadores tumorales. PE, progresión de enfermedad. Progresión inequívoca de las lesiones no Diana existentes. Seguidamente el no RC y no PE. Se define como la persistencia de una o más lesiones no Diana y o mantenimiento de los marcadores tumorales por encima del límite alto de la normalidad. Continuando con los fármacos para el tratamiento, vamos a tener al cisplatino. Su mecanismo de acción va a ser que se va a comportar como un agente alquilante, formando puentes inter e intracatenarios con el DNA, y también se considera que es un citostático. Respecto a la resistencia, posiblemente sea multifactorial, es mediada por la pérdida de la función de las proteínas. Siguiendo con las propiedades farmacocinéticas, vamos a tener absorción. Esta absorción no va a ser instantánea y va a ser reversible a proteínas. Respecto a la distribución, vamos a tener que se va a distribuir rápidamente a los tejidos y va a alcanzar concentraciones altas en el hígado, próstata y riñones. La eliminación va a ser por vía renal, por filtración glomerular. Tenemos distintas reacciones adversas, las cuales van a depender del órgano. Por ejemplo, las renales va a presentar nefrotoxicidad, en las digestivas puede producir náuseas y vómitos severos. Óticos puede producir ototoxicidad, nerviosos puede producir neuropatía periférica,
hematológicos puede producir depresión medular moderada y reversible. Respecto a la hipersensibilidad, pueden aparecer reacciones anafilactoides. En oculares puede producir neuritis óptica. En cardiovasculares puede producir bradicardia. En locales pueden ser raros, pero puede producir flebitis. Y otros pueden ser la hiperuremia y la alopecia. El fármaco va a presentar interacciones con los distintos fármacos que tenemos ahí en la tabla. Respecto al siguiente medicamento, tenemos el docetaxel, que bueno, en su mecanismo de acción va a promover la formación de microtúbulos celulares anómalos y va a estabilizar la estructura de estos. Va a ser capaz de inhibir la formación del uso mitótico durante la división celular. De esta manera va a bloquear la mitosis. Eh, en su resistencia se ha informado que existen dos mecanismos potenciales que van a ser responsables de la resistencia a los taxanos. El primero tenemos que es la regulación hacia arriba de la caveolina 1 y el otro va a ser la expresión incrementada de genes que van a inhibir el ciclo apoptósico. Respecto a sus propiedades farmacocinéticas, tenemos que su absorción va a ser por vía oral es pobre. La distribución va a ser importante, ya que va a presentar unión a proteínas plasmáticas, y la eliminación va a ser mediante las heces, orina y secreciones biliares. Vemos que presenta diversas reacciones adversas. Por ejemplo, en dermatológicas presenta alopecia, hematológicas presenta anemia, hepatobiliares presenta alteraciones de las enzimas hepáticas, neurológicos presenta neuropatía periférica, alérgicos, angioedema, cardiovasculares puede producir arritmia cardíaca, en gastrointestinales anorexia, osteomusculares puede producir artralgias y en constitucionales puede producir la astenia. Y ahí en la tabla podemos ver las interacciones que presenta con los distintos medicamentos. Prosiguiendo con el fluorouracilo, este fármaco oncológico es un antimetabolito de la uridina, antagonizando competitivamente en el proceso de síntesis de ADN y ARN, deteniendo el proceso de síntesis. Respecto a la resistencia, se produce resistencia cuando se disminuye la actividad enzimática que activa al fluorouracilo y cuando aumenta las enzimas asociadas al catabolismo del fármaco. Respecto a sus propiedades farmacocinéticas, se absorbe de forma irregular en el tubo digestivo de 50 a 80%. Se distribuye en el espacio extracelular, sobre todo en los tejidos neoplásicos, y se elimina por metabolismo hepático, vía renal y por vía pulmonar como CO2. Presenta reacciones adversas como náuseas, vómitos, neurotoxicidad, problemas cardiovasculares como angina de pecho y isquemia, además de depresión medular. Interactúa con el allopurinol, reduciendo su eficacia y aumentando su toxicidad. Con los diuréticos tiacídicos aumentan los efectos hematológicos. El metronidazol disminuye su eliminación y por ende aumenta la toxicidad. Y la warfarina aumenta el riesgo de hemorragia al interferir en la eliminación de esta. El folinato de calcio. Es la sal del calcio del ácido 5-formil tetrahidrofólico. Su mecanismo de acción es actuar como cofactor en la síntesis de nucleoproteínas. Se usa de manera complementaria con el fluorouracilo. Respecto a las propiedades farmacocinéticas, se absorbe rápidamente y se distribuye en todos los tejidos, aunque se concentra en mayor medida en el hígado y en el líquido cefalorraquídeo. El folinato se elimina principalmente por vía renal en un 90%, y el resto por las heces. Entre las reacciones adversas tenemos las reacciones anafilactoides, insomnio, depresión y se pueden presentar ataques epilépticos. El folinato de calcio puede interactuar con antiepilépticos como el fenobarbital y primodina, al disminuir los efectos de estos últimos. También puede reaccionar con el metotrexato, reduciendo su efectividad cuando se administra por vía intratecal. Siguiendo con la exposición, nosotros vamos a mencionar el oxaliplatino. Este es un medicamento usado como tratamiento del cáncer, y hay que tener en cuenta que es un agente alquilante, ya que se encarga de metilar el DNA. Al momento de metilar el DNA, nosotros vamos a causar una actividad citostática. Pero
hay que tener cuidado porque se ha demostrado evidencia que puede haber una resistencia cruzada con el cisplatino y el carboplatino. Respecto a la farmacocinética, en su absorción podemos encontrar que el oxaliplatino se acumula en eritrocitos y no en el plasma. En su distribución podemos presenciar una unión plasmática del 70 al 95%. Presenta una biotransformación a metabolitos activos y metabolitos inactivos. Y por último, su eliminación es en orina, representando un 50%. Y de manera fecal, un 0,5%. Por otro lado, las reacciones adversas que podemos observar están divididas a nivel hematológico, presentándose neurotropenia, trombocitopenia. A nivel digestivo podemos ver náuseas, diarrea, vómitos y un aumento de transaminasas. Respecto al nivel nervioso, podemos encontrar neuropatías, principalmente en miembros superiores. También se han observado reacciones alérgicas por hipersensibilidad. Y por último, se pudo ver otras manifestaciones clínicas como ototoxicidad y alopecia. Para terminar, nosotros hablaremos sobre las interacciones que presenta el oxaliplatino, principalmente con el irinotecam, ya que genera toxicidad, el síndrome colinérgico. Ahora nosotros vamos a mencionar sobre el esquema quimioterapéutico del FOLFOX6. Este es un esquema utilizado principalmente en el cáncer colorectal. Está constituido por la administración de 3 medicamentos, el folinato de calcio, el oxaliplatino y el 5-fluororacilo. Por otro lado, podemos apreciar que consta de 3 ciclos. El primer ciclo es característico por llevar una dosis completa. Respecto a los medicamentos que son administrados, podemos descartar la ranitidina, el cual es un protector hepático. También el granicetrón, el cual es una angiotensina de receptores de serotonina, la clorfenamina y glucocorticoides como la dexametasona. Respecto al segundo ciclo, consta de una infusión de fulinato de calcio, una infusión de oxaliplatino, y como su tercer medicamento se administra el fluororacilo de 600 miligramos en forma de bolo, al igual que el 5-fluororacilo. Respecto al tercer ciclo, se administra a los pacientes medicamentos antieméticos, glucocorticoides, gastroprotectores, alprazolam y algunos medicamentos que sí son opcionales realmente. Es en el caso que el paciente presente dolor, fiebre o anuria. Como siguiente medicamento, o mejor dicho esquema, vamos a hablar sobre el esquema terapéutico del DCF, el cual es aplicado en el cáncer gástrico. Los medicamentos que competen el DFC es el docotaxel, cisplatino y el 5-fluorouracilo. A diferencia del otro esquema que podemos ver, este consta de 6 ciclos, los cuales se repiten cada 21 días. Y cada ciclo en sí solo tiene la duración de 3 días. Como en el caso del esquema, podríamos decir que los esquemas o los ciclos son similares. Respecto al primer ciclo, se administra una dosis completa y los medicamentos usados son los mismos que el FOLFOX. Por otro caso, en el segundo ciclo podemos ver que ya tiene una variación de medicamentos. El primer medicamento que varía es el docetaxel de 125 miligramos, seguido de una infusión de cisplatino y terminando con una infusión de fluororacilo. Para terminar el tercer ciclo que compete en el DFC o el DCF usa realmente medicamentos antieméticos, glucocorticoides, medicación que protege al estómago, alprazolam, y de igual manera se utilizan medicamentos opcionales dependiendo de la situación del paciente, ya sea si presenta dolor, fiebre y anuria. Y eso sería todo. Muchas gracias.